Nos gozamos de estar reunidos, nos alegramos en el Señor. A veces se nos complica por diferentes motivos, pero cuando estamos aquí encontramos la satisfacción, el gozo, la alegría que solo el venir al Señor y su palabra pueden dar. Hemos estado en el estudio del Evangelio según San Marcos, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Vimos el orden en el que el Señor Jesús establece sucederían las cosas al final de los tiempos. Él habla de un principio de dolores, de una tribulación, de una gran tribulación, y habla detalles bien importantes en cuanto a su venida. Él dice en el versículo 32 que el día y la hora nadie lo sabe. Tenemos que ser muy específicos en la palabra. La palabra es clara, dice día y hora. Amén. Entonces que nadie diga tal día viene el Señor, y que absurdamente una cantidad innumerable de personas se han atrevido a poner fecha para la venida del Señor, y dicen el 21 de mayo, dijo alguien, en 2012, ¿va? Después dieron el 21 de noviembre, creo que fue, ¿va? Y por ahí la gente poniendo día y hora. Y la palabra dice que nosotros no tenemos que poner día ni hora. Pero sin embargo, nos invita, hermanos, a prestar atención a las señales. Cuando uno viaja, esencialmente cuando uno viaja a un lugar que uno no conoce, en todo el camino hay señales, y dice, adelante hay curva peligrosa, dice. Y dice uno, voy para Sangoloteo el Chiquito, dijo el presidente, ¿va? Y en el camino hay rótulos que dicen Sangoloteo el Chiquito a 100 kilómetros, ¿ah? Y hay esas señales en el camino. Por allá hay una encrucijada y dice a la derecha San Bartolo de las Casas, a la izquierda Gervintenango, ¿ah? Pero si sigue derecho llega a Sangoloteo el Chiquito. Y están las señales, ¿ah? Yo quiero que usted me preste atención a lo que estoy diciendo. Parece una broma, pero el Señor dice que prestemos atención a las señales. Al mismo tiempo dice que no pongamos día ni hora. Oiga, día y hora. Pero hay señales en el camino. En algún momento Jesús, al conversar con los escribas y fariseos, les dijo que ellos eran hipócritas. Tantas veces que se los dijo, ¿verdad? Pero en una de tantas veces que les dijo hipócritas, les dijo, son hipócritas porque saben discernir las señales de los tiempos. Si sopla viento del sur, decís, llegó el invierno y va a llover, ¿ah? Pero si el viento sopla del norte, dice, es verano y viene frío. ¿Cómo, dice el Señor, cómo sabéis discernir si va a llover o no va a llover? Y no os habéis dado cuenta del tiempo que os ha tocado vivir. Estaban frente a Jesús, el Mesías, y no lo entendían. Y Él les dijo, qué hipocresía la de ustedes, que saben discernir las señales del clima, pero no se han dado cuenta que este tiempo es un tiempo de gracia, de misericordia de Dios para ustedes. Fíjense qué tremendo. Entonces el Señor nos invita a que sepamos discernir las señales. Y de señales nos habla la porción de hoy, los versículos 28 al 37 del capítulo 13. Ya se me andaba olvidando, pero es un compromiso que tenemos con las radios y los medios que nos apoyan, que aman la palabra del Señor y que Dios ha puesto gracia en nosotros para que ellos nos regalen espacio en sus medios. Primeramente, gracias a Dios por Faro Estéreo en 105.9 del FM y www.radiofaro.es.tl. Luego a hermano Otto Cruz de Radio Maranata en Jalapa, que el Señor bendiga su vida y esta radio.
una radio web. Asimismo a nuestro hermano Juan Carlos García Lucero de Santa Catarina Mita, que nos permite difundir esta palabra a través del 106.9 de Radiovisión en Santa Catarina Mita. Óigase bien, Radiovisión, no Estereovisión, es Radiovisión. Asimismo, el agradecimiento a otro Juan Carlos García, qué casualidad que ambos se llaman igual. Este hermano nos ayuda difundiendo el mensaje en Radio Dios de Pacto, en www.diosdepacto.net y www.radiodiosdepacto.com desde Jersey, Estados Unidos. Agradecemos también a nuestro hermano Julián Lobos en San Pedro Sula, Honduras, y Radio Visión 101.1. Agradecemos a hermano Aristides Matei en Radio Manantial de Vida 89.3 del FM en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua. Saludamos a quienes nos visualizan a través de nuestro canal de YouTube. Agradecemos también a nuestro hermano Ronnie Aquino y a la Iglesia El Buen Pastor de San Manuel Chaparrón allá en Poza Verde. Ellos nos permiten llegar a su audiencia a través de Canal 5 de Porticable en San Manuel Chaparrón, El Buen Pastor TV, al canal cristiano Puro Evangelio de Jesús también nuestro agradecimiento a través de la internet. Bien, damos gracias al Señor. Agradecemos, Señor, por tu palabra, por esta porción que frente a nosotros está hoy, como el alimento que nos disponemos a comer. Ayúdanos a saborearlo, a disfrutarlo, Señor. Que nuestro deleite sean tus palabras, Señor. Que sean agradables en nuestro paladar. Que disfrutemos esta palabra, Señor, y nos sustente, nos dé fuerzas para seguir adelante en este camino que hemos emprendido hacia la vida eterna, Señor. Usa a tu siervo, el más pequeño de todos tus siervos, incapaz e indigno, pero dispuesto, Señor. Toma lo poco que puedo ofrecerte, Señor, mi voz solamente, y haz tu obra tú, Señor, a través de tu siervo. Glorifica tu nombre, Señor. Háblanos al corazón y al entendimiento, y que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que cumplas tu propósito en nosotros. Que tu palabra dé fruto abundante en cada vida, fruto de sabiduría, de gracia, de amor, de paz, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza en nosotros, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Les decía, yo ya me había emocionado con el tema. Hay señales en la Escritura que nos indican que Cristo viene. En algún momento los escribas y fariseos le dijeron al Señor: si tú eres el Cristo, muéstranos señal que venga del cielo. Elías hizo llover fuego del cielo y demostró que era de Dios. Mándanos una señal. Y Jesús les dijo estas palabras: la generación adúltera y perversa demanda señal. Pero una señal sí les será dada, y les dijo la señal de Jonás. Que Jonás estuvo sumergido en el fondo de la tierra, dice, en el fondo del mar, por 3 días y 3 noches, y luego volvió a la vida. Y esa misma situación acontecerá al Hijo del Hombre, les digo. El Señor dio señales, y la señal era esta: que así como le pasó a Jonás, le pasaría a él, que estaría muerto por 3 días y luego resucitaría. Lo interesante, mis hermanos, es que mucha gente anda detrás de las señales, en donde haya milagros, en donde haya sanidades, en donde haya manifestaciones. Y se da una serie de manifestaciones extrañas. De hecho, en el vudú, una religión satanista, ellos tienen su propio Espíritu Santo, entre comillas, que se llama Kundalini. Y este Kundalini hace que la gente vomite, que la gente se ría como tonta, que la gente se caiga, que la gente hable en supuestas lenguas y que la gente se somate para un lado y otro. Búsquelo usted en internet.
Kundalini. Así se llama el Espíritu Santo de los vudús. Pero el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros, mis hermanos, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos fue dado para convencer al mundo de pecado, dice. Amén. Cuando usted reconoce que es pecador, ese reconocerse pecador es el primer paso al arrepentimiento y a la conversión. Pero reconocerse pecador, mis hermanos, solo es obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, si una obra hace el Espíritu Santo es convencer de pecado. Y nadie viene a Dios si no lo toca el Espíritu Santo. Dios le hace saber que es pecador y que necesita ayuda. Entonces todas esas manifestaciones, mis hermanos, en iglesias con este tipo de manifestaciones, de señales, nos dejan mucho que desear porque nos hemos salido de la Escritura. Amén. La Biblia, en el libro de los Hechos encontramos al Espíritu Santo manifestándose como nunca. Pero usted no lee y dice, y el apóstol Pedro quedó ebrio en el espíritu y se mataba de la risa. Así dice la Escritura. Y cuando encontramos en la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, dice que la gente se admiraba porque los oía hablar en otras lenguas. Y habían ahí medos, persas, griegos, y decían, ¿cómo es posible que estos, siendo galileos, ahora los oímos predicarnos en nuestra propia lengua? Oiga bien, las lenguas del Espíritu Santo en ese momento fueron idiomas distintos a los que ellos dominaban. No era aquello de Ribi, Saya, Laya, Kia, Rama, Kenda. Y lo repiten un montón de veces y ni ellos, pregúntenles qué quiere decir, ni ellos saben qué están diciendo. Entonces, este Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos convence de pecado y el que nos hace discernir, oiga, discernir las señales, los tiempos que nos ha tocado vivir. Yo introduje el tema en relación a los que sabían discernir si va a llover o no va a llover. Recuerdo que hace unos años, allá abajo de aquel árbol de caulote que hubo allá por la casa, porque ya está seco, un vecino tenía días de no llover y dijo, hoy sí va a llover, dijo, porque esos cumbos que se ven allá, dijo, ay, chucha, dije, hasta los nombres del agua, desde las nubes se sabe, son de lluvia, dijo. Y lo sorprendente fue que a la par de horas se vino el aguacero. Y dije, razón tenía este señor. Y me quedó grabado en mi corazón, es una de esas escenas que uno guarda en el cerebro, ¿verdad? Pero qué triste, mis hermanos, que la iglesia de Cristo esté viviendo el final de los tiempos. Estemos viviendo, mis hermanos, tiempos angustiosos, a punto de entrar a la tribulación, y la iglesia vive como que si nos vamos a quedar aquí muchos años. Todo mundo quiere construir un edificio y tener una iglesia propia. Las bancas que tenemos ya no nos gustan porque nos duele nuestras 4 letritas. Pongamos butacas. Ese libro antiguo, es que hoy ya nos hemos modernizado, hermanos. Ya libros ya no lee la gente, se leen libros digitales. Así es que pongámosles una pantalla gigante a la gente para que con dibujitos y la gente pueda ir leyendo el texto. Y se quitan el trabajo de tener que andar cargando con este libro para arriba y para abajo. Pero yo no me avergüenzo de este libro porque es poder de Dios. Y mis hermanos, estamos tan materializados. El evangelio, las iglesias se han materializado al punto que todo el afán es construir un edificio, botar el que tenemos y hacerlo mejor, comprar un autobús para la iglesia, mire, tantas cosas netamente materiales, superficiales, fachada. Pero como
esas cosas de alguna manera nos hacen parecer grandes ante la gente. Y nos hemos olvidado que no tenemos que parecer grandes delante de la gente, sino que humillarnos a los pies del Señor. Y estas cosas, mis hermanos, nos indican de que es el último tiempo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice: en cuanto a la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, no es necesario que os dé mayores explicaciones, dice el apóstol. Porque Él no vendrá sin que antes se dé la apostasía, dice. Hermanos, una señal de que Cristo viene es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Conocer la verdad, pero amar la mentira. ¿Cuánta gente hoy hay que conoce la verdad, que ha estado dentro de la iglesia, que conoce los principios bíblicos, que sabe que estamos predicando la verdad, que alguna vez estuvieron entre nosotros y que prefirieron otro camino? Y los que no se han salido del evangelio, mis hermanos, se nos salieron del guacal, ¿va? Como cuando usted tiene un par de cangrejos y se le salen de la... Así se nos han salido, en el sentido, mis hermanos, que han torcido el evangelio para hacer de este evangelio un asunto meramente comercial, de negocio. ¿Y cómo le hacen entonces para que viva el pastor? Que trabaje. Que trabaje. El que no trabaja, bueno, es que no coma, dice la Escritura. Sí, pero ¿cómo le hacen para sostener la radio? Mire, yo le puedo decir, es difícil. Es difícil. Pero Dios nunca abandona lo que es suyo. ¿A cuántos he oído decir yo, si usted no ofrenda, este ministerio se acaba? Ah, no. Yo digo, si Dios nos abandona, este ministerio se acaba. Pero si usted no ofrenda, no. Porque si usted no ofrenda, otro lo hace, porque usted no es indispensable. Indispensable, mis hermanos, es tener la aprobación de Dios. Y para que Dios nos apruebe, dice Pablo a Timoteo, que nos hallemos como siervos aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Oiga, ¿cuál es lo que evita que nos tengamos que avergonzar? Dice, que usan bien la palabra de verdad, le dice. Hermanos, lo que va a evitar que seamos avergonzados delante de Dios es que usemos bien la palabra. Amén. Y entonces en estos versículos se nos dan señales, a tantos metros, a tantos kilómetros, usted llega a la meta. Y dice, de la higuera aprended la parábola, versículo 28. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Está poniendo un ejemplo. Así como cuando alguien mira que la higuera reverdece, sabemos que el verano está cerca. Pues igual dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Cuáles cosas? Lo que vimos en los primeros 27 versículos. ¿Qué vimos? Falsos maestros, terremotos, hambres, guerras, disensiones, persecución en contra del verdadero evangelio. Y vemos una serie de cosas. Algunos teólogos toman este versículo 28 de esta manera. En la Biblia, en repetidas ocasiones, Dios hace una parábola del pueblo de Israel y dice que Israel es una higuera, ¿verdad? Que Dios vino y buscó fruto en ella. Dios buscó fruto en Israel y no lo halló. Y por eso dice que Jesús maldijo una higuera en la que no halló fruto y se secó. Y los discípulos se sorprendieron que cuando pasaron de regreso estaba seca. Lo mismo le sucedió a Israel. Vino el Hijo del Hombre, vino Jesús a Israel y no halló fruto en ella. El fruto que halló fue que todos dijeron, crucifícale, crucifícale. Y 70 años después
del nacimiento de Jesús, la nación de Israel es consumida, absorbida por el Imperio Romano, y ya no es más nación. Y luego vemos aquí, hermanos, que dice: de la higuera aprended la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas. Y entonces si la higuera se secó cuando en el año 70 Israel fue destruido, ahora dice que hay renuevos, que sus hojas están tiernas, que la higuera ha vuelto a vivir. El 14 de mayo de 1948, de manera sorprendente, ante los ojos atónitos de la comunidad de naciones, nace nuevamente el Estado hebreo, la nación de Israel. Y celebrando su aniversario de independencia número 19, estaban en plena fiesta de aniversario, cuando las naciones árabes, Arabia Saudita, Rusia y otros países alrededor decidieron invadir Israel y desaparecerlos nuevamente. 17 de julio de 1967. Y entonces, mis hermanos, el pueblo de Israel deja los tambores, deja las flautas, las cítaras, y se levanta para defenderse. Y están rodeados por diferentes frentes para atacarlos, y dijeron: a estos judíos los vamos a acabar ahorita. Una nación más pequeña que El Salvador. El Salvador es el pulgarcito de América, paisito apenitas. Más pequeño era el Estado de Israel en ese momento. Y viene Israel y empieza a defenderse por los diferentes frentes. Y en 6 días, de forma milagrosa, de forma increíble, Dios le permite al pueblo de Israel vencer a las naciones que vinieron a atacarles y reconquistar, oiga, para gloria de Dios, la franja de Gaza, que es la orilla que es la costa que confluye con el mar Mediterráneo, en donde se encuentra situada la ciudad santa, la Jerusalén, la ciudad de paz, la capital de Israel, la casa de David. Y reconquistan los altos del Golán y Cisjordania. Y ahora pelean estos señores árabes que Israel retroceda sus fronteras otra vez hasta como eran antes de la guerra de los 6 días. Pero eso es imposible, porque la ciudad de Jerusalén es la ciudad de Dios. Y vemos, mis hermanos, que la higuera que una vez se secó ha brotado de nuevo, y que sus ramas, la franja de Gaza, Jerusalén, Cisjordania y los altos del Golán, son las ramas que brotaron de nuevo. Y dice la Escritura, fíjense cómo sigue diciendo: de la higuera aprended la parábola, cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas sucedan, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que vio nacer al Estado de Israel, que vio conformarse nuevamente la nación hebrea. Y entonces vemos, según el Salmo 90, que una generación tarda 70 años. Hace unos meses, casi un año, fallece uno de los últimos patriarcas de Israel, si pudiéramos llamarle patriarca, de los últimos fundadores del Estado hebreo. Sin embargo, hay muchos judíos que aún viven y que vieron conformarse la nación hebrea, que no forman parte del grupo de políticos, del grupo de militares que vieron resurgir a Israel, pero que son judíos. Increíblemente, mis hermanos,
Increíblemente la expectativa de vida más alta en el mundo la tiene el pueblo de Israel. En Israel la gente está muriendo de los 95 años hasta los 130. ¿Ah? Y esa generación está ahí todavía. Sin embargo, si Moisés dice que una generación es de 70 años, si sumamos 1948, el 14 de mayo de 1948, a esa fecha le sumamos 70 años, el año 2018 es un año verdaderamente importante en el acontecer bíblico. El pueblo de Israel está propuesto a inaugurar el templo precisamente el 14 de mayo de 1918. Del 2018, perdón. Están propuestos a que así sea. Y vimos en los estudios anteriores que una de las señales que necesitamos ver para entender que la tribulación está por empezar es que el pueblo de Israel tenga su templo y estén sacrificando continuamente en él. Yo no estoy diciendo que el Cristo venga en el 2018. Estoy diciendo, mis hermanos, que es un tiempo muy importante como para que prestemos atención a esas señales. Una señal importante es que el templo sea reconstruido. Otra señal importante va a ser que aparezca un hombre en la política internacional que se preocupe y se esmere y aún consiga un tratado de paz entre las naciones árabes e Israel. Ese tratado de paz, mis hermanos, el día que se firme ese tratado de paz, ese día comenzó la tribulación. Entonces, cuando entendemos estas señales, mis hermanos, uno oye decir tantas cosas, hay mucho sensacionalismo. Hay mucha gente en el mundo tratando de llamar la atención, de parecer importantes y hablan de profecías extrañas. Viejo loco de Puerto Rico dijo que iba a caer un asteroide, que iba a perderse la isla del Cordero, la isla de Puerto Rico, y que definitivamente el año 2017 no lo pasaban, y ya lo pasaron. Ahora está la bulla con el Nibiru. Es un planeta que aseguran que viene a estrellarse contra la Tierra. De hecho, la Biblia habla de estos acontecimientos que sucederían durante la gran tribulación. Las estrellas caerán del cielo, dice, durante la gran tribulación, la ira de Dios. Pero toda esta gente anda especulando y poniendo fechas, mis hermanos. Y yo lo vi en visión y el Señor me dijo, puros cuentos. La iglesia adventista ha puesto fecha, día y hora para la venida de Cristo un montón de veces y siempre han quedado avergonzados porque la palabra de Dios, oiga, la palabra de Dios es la verdad. Y si la palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora, que a ninguno se le ocurra poner día y hora. Lo que sí tenemos son señales que nos indican que estamos cerca. Versículo 32, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Sin embargo, aunque no sabemos el día y la hora, nos manda a velar y orar, porque no sabemos cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Y entonces a nosotros nos dice: velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Entonces, mis hermanos, dice que hay señales y dice que velemos. La palabra velar implica estar con los ojos bien abiertos, ¿no? ¿Sí? A veces en nuestras luchas espirituales nos vemos en la necesidad y nos cuadramos y decimos: yo no me duermo hasta que dé tal hora, yo voy a orar. Y está uno ahí cabeceando y orando, pero con aquello de estar despiertos. De la misma manera, mis hermanos, la palabra dice
Velar, porque la palabra velar indica estar pendiente, a la expectativa. ¿Ah? Eso de nadie sabe el día y ni la hora, no debe ser tomado como una cuestión de llenarnos de apatía, de pereza y decir, bueno, como todos, nadie sabe, nadie supo. Lo cierto es que si el Señor viene, me voy con Él. Y eso es velar. Velar, mis hermanos, es estar expectantes, con los ojos bien abiertos, que no se nos escape nada del acontecer mundial, de lo que está pasando, de las señales. Y miren, hermanos, con la lámpara encendida, con la Biblia en la mano, porque se dicen muchas cosas. Constátelo usted con la Biblia. Esto y esto está pasando en el mundo. ¿Qué dice la Biblia? Porque como le digo, hace unos meses este señor Donald Trump bombardeó una base militar en Siria y agarraron un texto de Isaías y tuvimos que predicar al respecto y aclarar las dudas, ¿verdad? Y dijeron, eso es lo que dice Isaías, que Siria sería totalmente destruida. ¿Fue destruida totalmente Siria? No, solo fue una base militar. Entonces, por eso es que les digo, con la lámpara encendida, con la Biblia en la mano, para que nadie venga y nos diga, eso es, mire aquí esto, mire. Hace un par de años este señor Sergio Enríquez dijo, porque se firmó un tratado, un convenio de no proliferación de armas nucleares entre Estados Unidos y las naciones árabes. No es entre Israel y las naciones árabes. Y no era un tratado de paz, era un convenio donde se prometían entre ellos no producir armas de destrucción masiva. Y sin embargo, este señor Enríquez dijo que ese documento era el tratado de paz y que ya habíamos entrado a la tribulación. Pero ¿por qué confundimos estas cosas? Porque no prestamos atención al texto bíblico. Por eso les digo, con la lámpara encendida. Velar con la lámpara encendida. A veces uno en la oscuridad de la noche está orando. Pero en este sentido espiritual, mis hermanos, tenemos una lámpara que bien haremos en tenerla encendida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Entonces la palabra del Señor nos insta a ver las señales, a velar, aunque no sabemos el día ni la hora, pero pendientes de las señales. En Lucas 21:36 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice, pónganse firmes, levanten su vista al cielo, porque vuestra redención está cerca. Este tiempo, mis hermanos, que estamos viviendo es el tiempo en que la iglesia debe estar más despierta, con los ojos bien abiertos, erguidos, firmes, mirando al cielo, porque el Señor cada día que pasa está más cerca de venir. Versículo 37: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velad. No se acomode, hermano. No se quede por ahí con que, bueno, ay, cuando esté más grande voy a dejar pasar unos días y después me afirmo. No, velad. Estemos pendientes, mis hermanos. Hoy más que nunca el retorno del Señor está a las puertas. Que el Señor nos ayude a estar velando y orando en todo tiempo, que seamos tenidos por dignos de escapar de la ira del Señor. Sea bendito su nombre.